Pasamos a la comparecencia, cuyo objeto es informar sobre el inicio del curso escolar 2017-2018 en Andalucía. Para dar cumplimiento a la misma, tiene la palabra, en primer lugar, la consejera de Educación, la señora Calla Sánchez. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, señorías, muy buenas tardes. Me gustaría también saludar y agradecer la presencia de representantes de las distintas organizaciones sindicales, representantes de las asociaciones de padres y madres, presidentes de las asociaciones de directores de primaria y secundaria y a los representantes de los distintos colectivos de la comunidad educativa que hay en el público hoy y que nos acompañan. El inicio del curso escolar es siempre una magnífica oportunidad para hacer una reflexión que trascienda las grandes cifras, las magnitudes del inmenso sistema educativo público que tenemos en Andalucía y que, como saben ustedes, es el mayor de nuestro país. Un sistema que un curso más desde el 1 de septiembre abre las puertas a sus más de 7.000 centros para ir recibiendo de manera escalonada a 1.826.592 alumnos y alumnas. Gracias. En estos momentos de arranque del curso escolar, además de trasladar a esta Cámara algunas de las novedades para este periodo, permítanme que les esboce, en primer lugar, algunas reflexiones que, como digo, considero importantes. Señorías, el compromiso del Gobierno andaluz con la educación es indudable. Estamos convencidos de que esta sociedad solo podrá conquistar el futuro y abordar tantos retos y desafíos de la mano de la educación, porque la educación es el principio de todo. Por eso, lo primero que quiero trasladar en esta intervención es que el Gobierno andaluz va a seguir haciendo todo el esfuerzo posible para potenciar el diálogo con toda la comunidad educativa y generar espacios de debate. Estamos convencidos de que el camino para mejorar la educación de nuestros niños y niñas y de nuestros jóvenes es apostar por un modelo que recoja el diagnóstico, el sentir y, en suma, la realidad que viven los profesionales que trabajan en el sistema, así como el resto de la comunidad educativa. En el transcurso de mi intervención les detallaré algunas de las líneas de trabajo que vamos a seguir ya en este curso 2017-18, precisamente para impulsar con más fuerza un modelo educativo que se debe construir desde la base, desde los cimientos, teniendo en cuenta a todos y a todas los que tienen algo que decir. Y ello, ya lo adelanté en mi comparecencia sobre las líneas de actuación de la Consejería de Educación, lo vamos a hacer con todas las consecuencias. Es decir, vamos a abordar los debates con profundidad, vamos a repensar lo que considera que no avanza al ritmo deseable o bien modificar todo aquello que se puede mejorar. Y vaya por delante esta declaración de intenciones que, como digo, ya está impregnando el trabajo de la Consejería en el curso que comienza ahora. Porque lo que está en juego es la mejora de la educación y este objetivo por sí mismo invalida cualquier posición inamovible. Al contrario, ha de ser la revisión y evaluación de nuestras políticas y de nuestras medidas las que nos lleven a tomar el mejor camino para favorecer el éxito educativo. En estos años, la educación en nuestra comunidad ha sido una de las conquistas que han contribuido al avance y al progreso de Andalucía. Y todos y todas somos responsables de ese gran patrimonio de derechos educativos que hoy tenemos y cuya seña de identidad nos empeñamos en esta tierra que fuera la igualdad de oportunidades. La educación pública es hoy un derecho irrenunciable, pero no entiendan mis palabras como autocomplacencia, nada más lejos de ello. Tenemos que ser conscientes tanto de nuestros avances como de nuestras carencias para poder reconocer el margen de mejora que existe y afrontar las actuaciones oportunas. Lo hicimos para amortiguar los efectos de la crisis y los recortes del Gobierno de Rajoy. También lo hicimos para minimizar en Andalucía los efectos perversos de la LOMCE. Sirva como ejemplo que Andalucía lideró un frente común contra las reválidas segregadoras y con efectos académicos. Y conseguimos que finalmente fueran pruebas diagnósticas al margen de los rankings. También logramos conservar en nuestra comunidad la educación artística y blindamos los consejos escolares como órganos más participativos, entre otras cosas. Y con el bagaje de estos años, en el curso 2017-2018, vamos a seguir avanzando, revisando y reorganizando nuestro gran sistema educativo público con un modelo de trabajo más participativo, para poder dar un salto cualitativo, que es el que al fin y al cabo nos demanda la sociedad. Estamos trabajando para dar las mejores soluciones a las nuevas exigencias educativas del siglo XXI, caracterizado por un mundo globalizado que evoluciona muchas veces a un ritmo mayor que nuestras propias respuestas educativas. Vamos a abordar ese desafío autoevaluando nuestros planes y programas con el objetivo de mejorar lo que no termina de funcionar bien o acelerar todo aquello que requiera un mayor impulso. Es cierto que el contexto político que tenemos no podemos cambiarlo de hoy para mañana, pero seguro que sí podemos desarrollar medidas eficaces como avanzadilla a este gran reto. Con el contexto político me quiero referir en primer lugar al marco normativo estatal vigente en educación, porque saben que tenemos una ley que ya no quiere nadie, la LOMCE,
pero que hasta su derogación definitiva debemos cumplir, aunque no por eso debemos dejar que nos bloquee un debate que es necesario. Y, en segundo lugar, existe en principio coincidencia a nivel nacional en la necesidad de llegar a un pacto social y político por la educación, pero somos conscientes de que los trabajos de la subcomisión avanzan a un ritmo lento. En Andalucía, por nuestra parte, hemos iniciado y seguiremos caminando para conseguir un acuerdo por la educación que recoja el espíritu transformador y de consenso que ya consiguió la LEA. El gran objetivo es conseguir que los grupos parlamentarios de esta Cámara y el conjunto de la comunidad educativa alcancemos el consenso necesario para construir y avanzar, aunque ello implique cesiones por todas las partes. Y para ello, señorías, no podemos permitir que resolver lo coyuntural, lo puntual o lo cotidiano nos pueda hurtar el debate, y es un debate con mayúsculas, de educación en nuestra comunidad, un debate al margen de intereses partidistas. Pues bien, en línea con todo esto que les cuento y en el marco de nuestra estrategia de planificación durante este curso 2017-18, vamos a reforzar el trabajo por zonas educativas, señorías. Como he comentado al inicio de la intervención, queremos dar más protagonismo a la comunidad educativa y lo vamos a hacer pulsando la realidad y necesidades de nuestros centros. Vamos a utilizar la valiosísima información que se ha recabado ya de los centros y toda la comunidad educativa en el seno de las comisiones de coordinación de las 32 zonas educativas que hay establecidas en Andalucía. Les explico. Estas zonas funcionan como una red que trasvasa información hacia el sistema educativo general. Son vasos comunicantes hacia los órganos de decisión de nuestro sistema educativo. Y esa rica información nos servirá, señorías, para adoptar medidas específicas en función de las necesidades y de la diversidad de los centros educativos andaluces. Y les anuncio que será ya, en este curso escolar, cuando comenzarán a materializarse las primeras acciones derivadas de este trabajo de campo, de forma que daremos un tratamiento específico a los centros que lo requieran en función de las conclusiones de las comisiones de zona. Como saben, a través de estas zonas educativas los centros reciben el apoyo coordinado de servicios de orientación educativa, formación del profesorado y servicios de inspección. Y son los propios centros docentes los que, de forma conjunta y coordinada, analizan sus prácticas y establecen sus necesidades y sus prioridades. Este análisis se comparte en el marco de cada zona educativa y se establecen líneas de trabajo conjuntas. Por tanto, vamos a impulsar la coordinación y sinergia entre los centros educativos. Ampliaremos la accesibilidad a los recursos de cada zona y que estos así puedan llegar de manera más flexible cuando sea necesario a cada uno de los centros. Y, desde luego, una pieza clave y fundamental para poder trabajar y trabajar bien en nuestro profesorado. Tal y como les anuncié en las líneas de actuación, las primeras medidas que se han materializado han sido destinadas al pilar de nuestro sistema, a nuestros docentes. Este curso tendremos más docentes. Se produce el mayor crecimiento de plantilla de los últimos 10 años e incorporamos a 2.676 docentes más que el curso pasado, pasando a tener una plantilla de 98.091 docentes. También, y en la apuesta del Gobierno andaluz por la creación del empleo público de calidad, para este curso hemos tenido la mayor oferta de empleo público docente de nuestro país y les avanzo que, con el objetivo de seguir estabilizando las plantillas, el año que viene volveremos a sacar una importante oferta pública de empleo. En relación al colectivo de interinos, señorías, voy a cumplir mi compromiso de flexibilizar y dar proporcionalidad a la normativa que regula su exclusión de las bolsas de empleo docente. En este sentido, nuestros servicios jurídicos trabajan ya para que, por un lado, la exclusión de las bolsas de trabajo docente sea temporal y no permanente, como sucede ahora, en el caso de no presentarse y realizar la primera prueba del procedimiento selectivo. Por otro, cuando el interino excluido ingrese de nuevo en la bolsa, que se le compute el tiempo de servicio que tenía con anterioridad a la exclusión. Es fundamental que se racionalicen estos aspectos en relación con el personal interino y para ello habrá que modificar el Decreto 302/2010, así como la Orden de 8 de junio de 2011, en lo que respecta a la exclusión del profesorado. Y lo vamos a hacer, por supuesto, hablando con las organizaciones sindicales con las que negociaremos estos aspectos y otros durante este curso escolar que ahora comienza. Y si nuestros docentes son esenciales, un elemento clave, por supuesto, es su formación. De esta manera, en el curso 2017-18 reforzaremos la formación permanente de nuestros docentes, fundamentalmente en materia de organización del currículum basado en las competencias clave, en competencias lingüísticas con el objetivo de que puedan alcanzar la acreditación del C1 y también en formación en metodologías innovadoras y, por supuesto, como ya se ha anunciado y corresponde, en materia de memoria democrática. Y si la plantilla docente es el pilar del sistema y una buena formación de nuestro profesorado es esencial, la simplificación administrativa, como todos ustedes saben, es también un elemento imprescindible para dar este salto cualitativo. Saben que se está trabajando con paso firme en la desburocratización de la Administración educativa y ya tenemos algunas medidas concretas que pondremos en marcha próximamente. Por ejemplo, una nueva aplicación para el profesorado que va a permitir que con un smartphone o tablet se gestione todo el iSéneca. También el sobre de matrícula virtual, cuyos trabajos están muy avanzados y que constituirá un paso más hacia la matriculación online. Y, de la misma manera, vamos a impulsar la tramitación online de las solicitudes de expedición de títulos para el alumnado. Universalizaremos la herramienta PASE, que a través de los teléfonos móviles permite a las familias comunicarse con los centros educativos. Y, señorías, retomando esta filosofía del trabajo colaborativo, les anuncio que en el marco de las zonas educativas y con el objetivo prioritario de hacer una mayor apuesta en los proyectos que inciden en la atención a la diversidad de nuestro alumnado, vamos a poner también en marcha la estrategia para la inclusión educativa y la convivencia en Andalucía.
La finalidad es seguir avanzando en las actuaciones en materia de convivencia. De hecho, esta comunidad ha sido pionera en el desarrollo de la normativa y protocolos que den respuesta al fenómeno del acoso escolar y el ciberacoso. Se van a promover acciones de sensibilización y promoción de la convivencia positiva en los centros, así como acciones preventivas y de detección temprana. Todo ello con algunas herramientas que ya tenemos, como puedan ser la mediación, las comunidades de aprendizaje, la red de escuelas, espacios de paz. Y, además, para este curso se han diseñado medidas como la formación de los responsables de convivencia en los centros y la puesta en marcha de los planes de convivencia mediante modalidad online. También formación a las familias y a los equipos directivos y orientadores sobre la aplicación del protocolo de ciberacoso, crear unos equipos provinciales de seguimiento del acoso y el ciberacoso y otras medidas. Permítanme, en este apartado tan importante de atención a la diversidad, que también les avance otra importante novedad para este curso, y es el modelo de intervención específico que hemos trabajado para la atención infantil temprana desde el ámbito educativo. Para ofrecer más tranquilidad a las familias y para complementar el magnífico trabajo que realizan los especialistas de la Consejería de Salud, desde el ámbito educativo vamos a dotar de profesionales de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje a cada uno de los centros de orientación educativa especializados, comenzando por uno más en cada equipo de orientación provincial. Y lo más interesante es que vamos a intervenir en 3 ámbitos fundamentales: familia, alumnado y profesorado, con asesoramiento, acompañamiento e intervención directa. Y lo haremos de manera coordinada a través de un protocolo que estableceremos con otras consejerías competentes también en esta materia, como son la Consejería de Salud y la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. ¿Qué es lo que pretendemos y esperamos con esta línea de trabajo en atención temprana? Ayudar al alumnado con medidas preventivas en el aula para evitar la aparición de mayores trastornos o al menos minimizarlos, más y mejor coordinación entre los especialistas que intervienen en el proceso y, sobre todo y muy importante, un buen acompañamiento a las familias de los menores que necesitan este tipo de atención. Me he referido a los docentes, señorías, a la medida para reforzar la atención a la diversidad y, sin duda, en este curso vamos a trabajar sin descanso en la búsqueda del éxito escolar, con la aspiración de mejorar la educación de todos nuestros estudiantes. Como les decía al principio de la intervención, se ha avanzado mucho y se han dado pasos importantes, por ejemplo, en la formación profesional. En este curso tendremos nuevos títulos y una adaptación de la oferta a los perfiles profesionales acorde a los entornos productivos y sus demandas. Se ofertarán 2.000 plazas más, hasta 79.121 en oferta completa, y contaremos con un 65% más de proyectos en formación profesional dual. Precisamente, señorías, en nuestro objetivo de profundizar en la conexión de la oferta educativa con el tejido empresarial de los distintos territorios, les anuncio que en los próximos días vamos a publicar una convocatoria dirigida a los centros docentes públicos para proyectos de innovación que permitan dinamizar las relaciones entre los sectores productivos y los centros que imparten formación profesional. Con ello, los planes de estudio de los centros se adaptarán a las empresas del entorno. Por otra parte, también en este periodo tendremos la oportunidad de debatir en esta Cámara el proyecto de ley de formación profesional de Andalucía, que está pasando ahora mismo a la finalización de su trámite en el Consejo Económico y Social. Pues bien, señorías, además de tener presente lo que avanzamos, como le decía, y en paralelo, vamos a evaluar, a analizar, a repensar y a reorganizar todo aquello en lo que creemos que podemos mejorar. Y en ese sentido iniciaremos en el transcurso de este curso un diálogo, un debate de calado con la comunidad educativa para identificar cómo y de qué manera vamos a dar un salto cualitativo en el primer escalón, en las etapas esenciales de nuestro sistema. Y me estoy refiriendo a las etapas de infantil, de segundo ciclo y educación primaria. Para dar los primeros pasos en este trabajo, en primer lugar necesitaremos contar con la opinión de los equipos docentes, ya que ellos mejor que nadie saben lo que funciona bien y lo que no funciona en sus aulas, en sus centros y en esas etapas. Creemos que es necesario encontrar la mejor adecuación de la estructura de la etapa y los equilibrios organizativos y metodológicos, que, sin perder riqueza curricular, mejor contribuyan al desarrollo integral del alumno o alumna, tanto a nivel individual como social. Y ello pensando en favorecer decididamente la adquisición de las competencias clave, pero también, por supuesto, de los valores sociales, que refuercen los principios de la escuela inclusiva y de una educación participativa, democrática, como espacio de crecimiento personal, ético y social de nuestros ciudadanos y ciudadanas más pequeños. Y en este proceso de análisis pensamos que será positivo abrir los debates sobre cómo hacer el tránsito más adecuado y positivo entre la educación infantil y la primaria, sobre cómo distribuir mejor los horarios del alumnado, de los centros y, desde la mejor perspectiva pedagógica, mejorar los ciclos curriculares. ¿De qué manera podemos potenciar las competencias lingüísticas y matemáticas del alumnado? Los equilibrios entre la troncalidad y la especificidad de las áreas en primaria, así como la relevancia de la acción tutorial. Los programas de refuerzo para mejorar el rendimiento. Y pensamos también que hay que evaluar y darle una vuelta a la evaluación en primaria, sobre todo después del daño que han hecho los planteamientos de las reválidas del Ministerio. Vamos a abrir, como les decía, un debate pedagógico y educativo de calado, participativo, abierto, sosegado y sensato. Intentaremos que sea sensato, pero además de contar con los docentes y con los centros, vamos a apoyarnos en las experiencias educativas de éxito que tenemos en Andalucía y que se conocen poco. Vamos a ponerle el foco a todo aquello que funciona y bien en nuestro sistema.
Necesitamos explorar y exportar su liderazgo, compartir y aprender de los mejores maestros y maestras, de las mejores metodologías de directores, de docentes, del alumnado, para que su experiencia, sus buenas prácticas y, en definitiva, su know-how, su saber hacer, nos sirva de efecto multiplicador para el resto del sistema educativo público andaluz, de tal manera que los casos de éxito puedan convertirse en los verdaderos motores tractores dentro de nuestro sistema. Todo eso, todas esas experiencias positivas, buenas y que han demostrado su éxito, nos deben permitir contagiar al resto. Y si hablamos de desafíos y de retos, no podemos olvidarnos del impulso digital. Este curso vamos a seguir trabajando para extender la conectividad a banda ultrarrápida con red.es. Recuerden que partimos de los centros que están en lugares más remotos hasta llegar a las grandes áreas metropolitanas, porque queríamos que el impulso digital también llevara el sello de la igualdad de oportunidades. Tendremos este curso un total de 2.897 centros conectados que benefician a más de 732.000 estudiantes. Y vinculado a este avance de conexión, también durante este curso se empezarán a dar los primeros pasos para implantar Alejandría. Es decir, el entorno virtual de aprendizaje de la Consejería y el nodo neutro andaluz, en el que la Consejería lleva años trabajando y con el que prestarán los nuevos servicios digitales centralizados a los centros educativos. Avances que, cuando estén del todo implantados, supondrán, sin duda, una revolución en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los medios digitales. Y al comenzar este curso escolar no puedo dejar de referirme al trabajo que la Consejería ha realizado y va a seguir realizando en el ámbito de las condiciones climáticas de los centros docentes. Este verano, como saben, se ha cometido un plan de choque con medio centenar de actuaciones urgentes y un presupuesto de 2,5 millones de euros. Ha sido, señorías, un plan acotado a los 2 meses de verano y para dar respuesta a algunas de las necesidades más acuciantes. Vamos a seguir trabajando, tal y como es nuestra responsabilidad, de manera sostenida en el tiempo, desarrollando el programa específico de climatización sostenible y rehabilitación energética. Como saben también, el pasado mes de agosto firmamos un protocolo con la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio para la mejora energética de los edificios adscritos a la Consejería de Educación. En virtud de dicho acuerdo, muy pronto se va a empezar ya a elaborar un inventario energético de los edificios adscritos a Educación y se van a realizar las correspondientes auditorías energéticas de alta calidad del parque de edificios que dependen de la Consejería. Como ven, señoría, trabajamos en resolverlo inmediato, pero también tenemos una estrategia trazada a medio y largo plazo para mejorar las condiciones climáticas de los centros educativos de Andalucía. Señorías, empieza un nuevo curso con más docentes, más formación, más servicios complementarios, pero sobre todo empieza un curso en el que estoy convencida de que vamos a sentar las bases para dar un salto cualitativo necesario en nuestra educación. Contamos con 32 zonas educativas y desde ellas queremos dar un mejor servicio educativo a los centros, al alumnado y a sus familias. Vamos a poner en marcha una estrategia de inclusión educativa con medidas muy potentes, como la intervención educativa en atención temprana a nuestro alumnado y con la puesta en marcha de acciones pioneras para mejorar la convivencia de los centros. Y, sobre todo, nos hemos marcado el desafío de transformar aquello que no funciona al ritmo que quisiéramos. Y voy terminando esta primera intervención y me quiero referir a las familias porque van a ser siempre la prioridad de este Gobierno y porque nada de lo anterior sería posible sin la participación y corresponsabilidad de ellas. Para ello vamos a propiciar espacios de encuentro con las AMPAs y sus federaciones, con más formación e información que les mantengan un papel activo en el entorno de la escuela y en la formación de sus hijos e hijas. Y también tengo que referirme al nuevo modelo de educación infantil de 0 a 2 años, que ha conseguido que más familias andaluzas puedan acceder a una plaza, más bonificaciones del 100% y la posibilidad de que se abra una segunda convocatoria extraordinaria de ayudas si hay demanda para ello. Sin olvidar otras ayudas, como son, por ejemplo, las becas, los libros de texto gratis, este curso con una inversión que supera los 93 millones de euros para casi 1 millón de estudiantes, el transporte escolar gratuito a cerca de 100.000 escolares y las ayudas individualizadas de transporte a más de 4.500. También los 2.382 centros que contribuirán a la conciliación de la familia gracias a los servicios del Plan de Apertura. En definitiva, señorías, hemos emprendido un camino que nos conduzca a impulsar una educación de mayor calidad para todo el alumnado. No es un objetivo solo de este Gobierno, es un reto de todos y de todas, de toda la sociedad, de todos ustedes, y por eso les vuelvo a tender la mano una vez más. En esta oportunidad que se abre ante nosotros, construyamos la mejor educación posible para todo nuestro alumnado, que es lo que se merece la sociedad andaluza. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Comienza el turno de posicionamiento de los distintos grupos parlamentarios. Lo hace, en primer lugar, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Los Verdes, y su portavoz, el señor Maillo Cañada. Señoría. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señora consejera, en esta comparecencia que tenemos con carácter ordinario todos los principios de curso, cada consejera, digo cada consejera porque son casi siempre mujeres, afortunadamente,
plantean un estilo a la hora de presentación del diagnóstico del inicio de curso. En su caso, creo que he aprovechado para abordar, más que el diagnóstico del inicio de curso, que también, una suerte de, al calor de reflexiones y líneas de actuación de su departamento, casi un programa particular de lo que queda de legislatura en ámbito educativo. Me gustaría empezar con carácter general a hacer un diagnóstico porque cada curso se caracteriza por una situación. En este caso creo que se inicia el curso con la continuidad de un marco que usted ha expresado bien, de una LOMCE que ya prácticamente nadie quiere, es el Gobierno que está en minoría en el Congreso de los Diputados, y también con dos amenazas. El sistema educativo andaluz, desde nuestro punto de vista, tiene una primera amenaza, que es el Decreto 1/2017, en el que ustedes han liberalizado el primer ciclo de la educación infantil de 0 a 2 años. Creo que no se ha sido consciente, o si se ha sido consciente todavía peor, de la gravedad y de la inflexión que ustedes, del quiebro que ustedes hacen en un supuesto discurso de defensa del sistema público de educación y de liberalización de una de sus etapas fundamentales. Y el otro, el Decreto Ley 5/2016 de 11 de octubre, que está, como usted sabe, suspendido cautelarmente por apelación, impugnación del Gobierno central, en el que se regula la jornada de trabajo del funcionariado en lo que toca al personal docente, sobre todo de secundaria, respecto a la planificación de plantilla con respecto a la disminución de la hora lectiva y, por tanto, en este curso, con una hora lectiva menos para planificar las plantillas, un 5% más de profesorado, y el año que viene, previsiblemente, otro 5%. Digo que estamos bajo amenaza porque es un decreto que está impugnado y paralizado con suspensión cautelar y del que usted no ha hecho ninguna referencia, y nos gustaría que transmitiera en el Parlamento certidumbre respecto a la planificación en este sentido. Sobre esas dos amenazas, una constatación. El aumento, por tanto, de profesorado es un aumento que responde a la recuperación del daño producido por el Decreto 14/2012 en su 50%, no en el 100%. Por tanto, de los 4.502, 2.201 podríamos decir que sería estrictamente el saldo cero, y el resto, unos 400, perdón, sí, tengo aquí el dato, 475 justo sería el saldo positivo, lo que sería el aumento con respecto a esa planificación. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que debería dar certidumbre en este Parlamento sobre qué pasa con la planificación. Si la suspensión de ese decreto lo que supone es que, aunque se haya planificado la plantilla a 19 horas lectivas, como determinación de la plantilla de cada centro, sin embargo, el horario de profesorado deben planificar con 19 o con 20. Primera pregunta. Porque si van a planificar con 19, de lo único que se trata es de que va a haber una disminución de una hora de clase lectiva dentro del horario del profesorado y no hay una repercusión en la estructura de los centros. Sin embargo, si ustedes plantean que sean 20, entonces habría una mayor plantilla con capacidad para establecer mecanismos de flexibilidad de grupo, reducción, desdoble, etcétera. Pero queríamos saber, aquí en sede parlamentaria, qué instrucciones, porque no hay ahora mismo instrucciones por la Consejería de Educación en un momento que tienen que estar planificándose los horarios, qué instrucciones se han dado a los centros al respecto. Empezamos un curso escolar con una planificación que, como digo, no ha satisfecho lo que a nosotros nos habría gustado, que es derogar por la vía de los hechos ese Real Decreto 14/2012 del Gobierno central y que tanto daño ha hecho, pero que necesita certidumbre respecto de la aplicación de esta plantilla. La disminución del alumnado no es más que el 0,37% del alumnado con respecto al año anterior, de 1.833.306 alumnos y alumnas del curso 2016-2017, según sus datos, a 1.826.592. Apenas el 0,37 menos. Claro que en un sistema educativo como el nuestro eso supone prácticamente 7.000 alumnos menos, pero es evidente que desde el punto de vista porcentual no supone una disminución significativa. Por cierto, datos extraídos de un dossier de principio de curso que nosotros echamos de menos, dosieres que tenía la propia Consejería de Educación, mucho más amplio, más exhaustivo, que nos permitía tener una visión integral del sistema educativo y de la puesta en marcha de cada curso, y que de pronto se han reducido
Y no solo se han reducido, sino que se han eliminado de la página web. Nosotros echamos de menos esos dosieres. Creo que la Consejería se ha empobrecido mucho respecto a los datos que facilita cada año y de esos dosieres tan exhaustivos, que de los que se basaban los sindicatos, las organizaciones políticas, las asociaciones de padres, etcétera, para recurrir a él, se ha reducido a prácticamente 7 u 8 páginas, que nos empobrece respecto a la política de transparencia de la Consejería de Educación. Recupere usted, señora consejera, un dossier exhaustivo que nos permita, también a los parlamentarios, basarnos en el mismo para hacer un seguimiento de la actuación y cumplimiento de cada curso educativo. Terminaba usted la intervención hablando de las 50 medidas que se habían hecho con carácter implementario, con 2 millones de euros apenas para la climatización de centros, que es a todas luces insuficiente y en muchos casos yo creo que han sido medidas que en modo alguno coincidían con las reclamaciones de las comunidades educativas. Creo que se exige una coordinación con la Consejería de Industria vinculada al Plan de Energía 2020 para incorporarlo en los criterios de construcción de los centros y en los de climatización de los mismos. Y es una buena oportunidad de carácter preventivo que, ante la insuficiencia de las medidas desarrolladas y muchas de ellas no completadas, tenemos tiempo de aquí a abril-mayo, al tercer trimestre, para abordar actuaciones de climatización a partir de los datos de los que ustedes ya disponen para desarrollar una actuación planificada que evite las situaciones que se dieron en la finalización del curso pasado. Aparece un curso en el que, bajo la envolvente de que se han recuperado el número de profesores, y de eso hay que alegrarse, no hay que perder de vista que estamos hablando de que todavía no estamos al nivel cero previo a ese desastre de Real Decreto 14/2012 que tanto daño ha hecho el sistema educativo andaluz y que tanto lo han sufrido los centros, que nos va a servir para aprovechar en la mejora o en prácticas de desdoblamiento y de reforzamiento de apoyo educativo. Y al hilo del debate que usted plantea sobre la educación infantil y primaria, yo le planteo algo que me parece que es razonable. Yo creo que se ha perdido una oportunidad de hacer una planificación ad hoc de esas etapas educativas. No. Usted apunta a decir, vamos a hacer un diagnóstico. Le digo lo siguiente. La acumulación de datos del sistema de Seneca, que permite tener un conocimiento exhaustivo y de traer miles de informaciones sobre el sistema educativo, creo que es suficiente para tomar medidas que no tengan esa especie de efecto de eterno retorno que tenemos en la Consejería de Educación cada vez que se modifica o que cambia el titular de la misma. Porque ya hay acumulada suficiente experiencia para saber dónde hay que actuar. Y me parece que ha sido una oportunidad perdida para establecer una planificación de adecuación proporcionada a las etapas, sobre todo del primer y segundo ciclo de la educación primaria y el segundo ciclo de educación infantil. Hablamos de aspectos puntuales, el relativo a las TIC. Echamos de menos una planificación de renovación de los medios de las TIC, con un CGA, un Centro de Gestión Avanzada, que está al mínimo. Echamos de menos los recursos de planificación en determinados centros de la zona metropolitana de las grandes ciudades, donde se producen ratios de hasta 28 alumnos, incumpliendo el artículo 5 de las propias instrucciones que se dieron a principios de año sobre la escolarización. El más 10% que está vinculado a la posibilidad de aumentar ese 10% de matriculación cuando se dan incorporaciones de carácter extraordinario vinculadas a traslados de familia y no con carácter ordinario a principio de curso. Hablamos de los monitores escolares que están en una situación de absoluta precariedad en la educación pública, o los servicios complementarios que se han privatizado y que, bajo el término de externalización, encontramos en un sistema educativo varios tipos de personal incorporado a este servicio público. Hace usted reflexiones relativas a formación profesional y echamos de menos, a pesar del buen dato de aumento de alumnado que se ha matriculado, echamos de menos el aprovechamiento, la falta de aprovechamiento del desdoble de las propias instalaciones de los centros donde hay formación profesional para doblar la oferta educativa en estos momentos. Y no se ha hablado de la disminución de los gastos de funcionamiento del 16%, que sigue sin haber concretado usted si se hace un mecanismo de compensación para los centros para que mejoren la dotación real. Y le digo una cosa, incorpore el debate del aumento del 5% del PIB. Muchas gracias, señor Maillo. Tiene a continuación la palabra el diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Funes Arjona.
Señoría. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Bienvenidos a quienes desde el público nos acompañan en el debate sobre esta comparecencia. Vamos a estar en una comparecencia en la que se van a dar cita el inicio de varios cursos educativos. Yo voy a proponer o a hablar o a reflexionar sobre qué queremos que sea este año, qué fallos hemos detectado, qué queremos que no se repita y cuáles son nuestras propuestas. Podríamos hacer un recorrido por algunos fallos del inicio, obras que no se han terminado, ciertos mantenimientos deficientes en algunos centros, traslados de alumnos aún no resueltos, pero son cuestiones puntuales y reconocemos que el inicio del curso se ha producido sin incidencias significativas. Sobre cifras tampoco se puede discutir. Se discuten las manifestaciones, que no se ponen de acuerdo, pero aquí no. Tenemos en torno a 2 millones de alumnos, 100.000 profesores de la red pública, unos 18.000 de la red concertada, que también dependen en gran medida de la Administración. Yo sé que dirá, bastante tenemos con los nuestros, ¿verdad? Pero los de la red concertada, en gran medida, también dependen de la Administración autonómica. Es, por tanto, un cuerpo mastodóntico, hasta el punto que es muy complicada esta consejería. Cuando hay una crisis de gobierno, a la primera que van a mirar va a ser a la señora consejera, o una de las primeras. Por cierto, le agradezco la explicación detallada. No ha entrado en cuestiones que yo considero importantes, que mi grupo considera importantes, pero sí que ha dado una explicación bastante detallada. Yo sí quiero traer aquí como logro algo que hace el Gobierno, que es el Ejecutivo, que es el que corresponde, pero algo en el cual también el Grupo Ciudadanos ha impulsado, ha animado, ha colaborado. La educación infantil de 0 a 2 años, que nos han dado muchas tortas con la aprobación del decreto, pero se aprobó el decreto con 2 condiciones. Una, convocatorias extraordinarias, una ya está en curso, una segunda, y posiblemente pueda haber más, y otra, una modificación de las tablas, de la renta, de cualquier elemento que ayude a paliar ese error de salto que nosotros detectamos y que suponía que familias que se habían beneficiado el año pasado el 50%, pues no se beneficiaran de nada. Y, por tanto, algún error, nosotros confiamos en su palabra, nosotros confiamos en que ustedes van a dar respuesta a ese problema. Y, resueltos esos 2 asuntos, hay que reconocer que es un buen decreto. Se han beneficiado más familias, se han beneficiado más niños y 290 centros que habían hecho una importante inversión y que llegaron en un momento en que ya se había cerrado el grifo, estaban pasando serios apuros. Por tanto, yo creo que corrigiendo esos 2 elementos, uno está corregido y el otro está en vías de corrección, creo que es un buen decreto. Y es que algunos dicen que el apoyo de Ciudadanos es gratis. No está aquí la señora Montero para preguntarle si el apoyo de Ciudadanos es gratis. Pero bueno, se lo pueden ustedes trasladar. El apoyo de Ciudadanos no es gratis, es de acuerdo a unos compromisos y de acuerdo, por tanto, a una serie de líneas. Por ejemplo, y siguiendo con el tema educativo, y algo ha señalado también la señora consejera, el plan de la retirada de amianto, que fue una propuesta hecha a la par con el Grupo Socialista, el plan de climatización, la retirada de aulas prefabricadas. Ustedes ya han dado los números recientemente sobre lo que ha supuesto una cosa y la otra. Retirada del amianto 119 centros. Plan de climatización, la verdad que ahí vamos un poco ralentizados, un poco lentos. Y la retirada de aulas prefabricadas. Todo ello lo hace el Gobierno, es cierto. Pero lo hace el Gobierno de acuerdo con la presión, con el empuje, con el impulso de Ciudadanos. ¿Por qué? Porque hemos logrado proponer esas medidas, porque hemos exigido partidas presupuestarias y porque hemos fiscalizado su cumplimiento. Y eso es política responsable, o si lo quieren, gente responsable haciendo política. Hemos exigido también, en reiteradas ocasiones, que venga a este Pleno, a este Parlamento, la Ley de Formación Profesional. Y va a venir en este periodo de sesiones. Una ley de formación profesional que realmente dé garantía a un nuevo modelo que está implantado en Andalucía, pero de una manera muy floja, la educación dual. Una formación dual que está permitiendo la inserción laboral del 80%.
Por tanto, eso ha sido y es una urgencia para Ciudadanos y me consta que va a venir al Pleno en este periodo de sesiones. Desde mi grupo hemos trabajado en otra serie también de elementos, no solamente desde mi grupo, también desde el resto. No voy yo ahora, pero me toca anunciar lo que mi grupo ha hecho y ha desarrollado durante todo el tiempo de atrás. Fortalecimiento de las acciones contra el acoso, mejora de la atención temprana, mejora de los centros específicos, fortalecimiento del plan de apertura, y reconozco que se ha mejorado en este inicio de curso, aumento de la orientación educativa que posibilite, que permite una detección precoz. En este sentido, le digo, señora consejera, que hay un plan de refuerzo educativo acordado entre el Grupo Ciudadanos y el Ministerio, que se llama Plan PREFE. Hay una dotación que no es muy grande, unos 20 millones de euros. Le reconozco, es una dotación, pero está a disposición de las comunidades que lo soliciten con una cobertura del 100% por parte del Ministerio. Le animo a que lo solicite. Le animo a que lo solicite. No sé cuánto nos corresponderá, pero si nos van a dar un dinero para intentar mejorar la calidad educativa, evitar el fracaso y luchar contra el abandono escolar, pues tendremos que aprovecharlo. Aplaudimos también la medida de mejora en la jornada del profesorado, que responde a esa recuperación de las horas que se perdieron. Se va a recuperar solo una. Es verdad que no sabemos cómo y el encaje no siempre es fácil. Hay un problema que vuelve a surgir año tras año, es el tema de los monitores. Nosotros no estamos en contra de que se externalice, pero sí queremos que aquellas cláusulas sociales que ustedes incluían en los contratos se lleven a efecto, de manera que se permita un trabajo digno de estas profesionales. También queremos que se atiendan las bajas del profesorado. Aquí el año pasado, y usted que viene del mundo sindical, me reconocerá que no siempre la Administración ha estado diligente en cubrir las bajas del profesorado. No vayamos más allá de lo que dice la propia norma, agotándola y superando los días que la propia norma establece. Le quiero preguntar también por una situación reciente de unos opositores que se han quedado por un error informático de la plataforma, dicen, o por un descuido. No lo sé. Lo cierto es que unos 300 se han quedado fuera y 30 de ellos no pueden estar en la bolsa. No pueden estar en la bolsa. Repito, habían pagado incluso los derechos, con lo cual la buena voluntad, el deseo de opositar estaba claro. Le quiero preguntar si cabe alguna alternativa. Creo que usted ha dicho de modificar un decreto, pero no sé si cabe alguna alternativa para estas 30 personas que se han visto muy perjudicadas, no sé si por un error, por un fallo de la plataforma online o por un descuido de ellas. También creo que es el momento, en este tiempo estamos hablando de una cierta recuperación económica, de mejorar las ratios de manera sensata. Usted ha utilizado antes el término sensato. De manera sensata, no de manera absoluta, atendiendo las diferencias, atendiendo las desventajas. Creo que nosotros hemos registrado una propuesta que traeremos a algún pleno, pero en fin, si ustedes van adelantando, pues eso que ganamos. Usted ha dicho también que se está trabajando en eliminar la burocracia. Esto fue una moción del Grupo Izquierda Unida, una buena moción del Grupo Izquierda Unida, y nos alegramos que eso sea así. Mire, tiene que perseguir que Andalucía deje de liderar los rankings por atrás. Hay elementos muy buenos. Andalucía ha conseguido la equidad. En eso estamos muy bien situados en los rankings internacionales. Pero una vez conseguida la equidad, vamos a conseguir también salir de esos puestos que son puestos deshonrosos para nuestra comunidad. También le voy a pedir una cosa, señora consejera, que nos han trasladado los inspectores. Hay que dejarles trabajar. Hay que dejarles trabajar. Hasta el punto que nos pedían que querían depender del Ejecutivo. Digo, no tiene sentido, ustedes tienen que depender del Ejecutivo, del Gobierno, pero déjenles trabajar. Era su queja. No pueden trabajar, tienen las manos atadas. Por favor, sí le pido que los inspectores puedan trabajar para mejorar entre todos la educación. Y esperemos, mientras tanto, que esa Subcomisión Nacional de la Educación logre dar pasos. Si es posible, pasos hacia adelante, porque ahora estoy escuchando que hay un pasito adelante o un pasito para atrás. Si es posible, pasos hacia adelante. Porque esa ley marco va a posibilitar que nos pongamos aquí de acuerdo. De lo contrario, vamos a tener un acuerdo aquí muy light, sin esa ley marco. Y usted nos va a tener, a mi grupo, luchando por la educación, porque cuando hablamos de niños y niñas, hablamos de presente y hablamos, sobre todo, de mucho futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Funes. Toma la palabra la diputada del Grupo Parlamentario Podemos, la señora Benítez Gálvez.
Señora diputada. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, saludar a todas las personas que nos acompañan en el público, a los representantes de asociaciones, colectivos, organizaciones sindicales que están comprometidos en Andalucía con la mejora de la educación. La educación, el principio de todo. Este es el eslogan que ha lanzado la Junta de Andalucía para inaugurar este inicio de curso. En Podemos Andalucía compartimos esta consigna. Es más, la hacemos nuestra. Para nosotros la educación no es marketing, no es un producto que se pueda vender. La educación tiene una capacidad creadora infinita para romper los muros y las mordazas que nos impiden avanzar como sociedad. La educación es el principio de todo porque en ella está la llave de la emancipación y el empoderamiento de los pueblos. Sin embargo, mientras el Gobierno andaluz adereza carteles, libretos, anuncios televisivos con este lema, en la práctica asume que la educación es recortable, demostrando que no están comprometidos con el blindaje de la escuela pública para protegerla de los intereses de señores y de gobiernos que roban nuestros derechos y expolian los públicos para acorazar sus privilegios. En la práctica, señora consejera, están olvidando un mensaje fundamental: la educación pública libre de recortes. Y si no asumen y defienden esta ideología sin trampas ni fisuras, la educación en Andalucía, cada inicio de curso, seguirá siendo el principio de la desigualdad social, el principio de la injusticia, el principio del fin de la democracia y de una vida digna. Y no nos merecemos ese destino, no nos merecemos. Merecemos que nos digan la verdad, que sean un gobierno honesto, pegado a la realidad de la gente y no al aire acondicionado de un despacho. Honestidad para explicar por qué las ratios no bajan en Andalucía, por qué desde que gobierna Susana Díaz han suprimido 1.400 unidades públicas de educación infantil, por qué este curso se han suprimido 105 de educación infantil y 200 de primaria. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque hay una falta de voluntad política para blindar la escuela pública frente al avance de la concertada, un avance firme y sin pausa. Cuando hablan también de aumento de plantilla, con la incorporación de 2.676 docentes más al sistema educativo público andaluz, es falso que hayamos recuperado los niveles previos a la crisis estafa. La educación en Andalucía ha sido, junto con la sanidad, una de las grandes víctimas de las políticas de austeridad y recortes que han negado una y mil veces. Una gestión honrada y decente de la crisis en Andalucía hubiera priorizado la educación como servicio público importantísimo. No hubiera maltratado con las tijeras al profesorado de la escuela pública y no los hubieras expulsado del sistema, a la vez que el profesorado de la concertada aumentaba y aumenta. Es indudable que la incorporación de nuevos profesores supone un respiro para un sistema que está al borde del colapso, indudable. Pero también es cierto que esta incorporación responde a una gestión a golpe de improvisación que más temprano que tarde nos va a costar un disgusto que pagaremos los mismos de siempre, los trabajadores y trabajadoras, las familias y el alumnado. Y si no, explico usted aquí cómo presentó una propuesta a la mesa sectorial de 4 de septiembre, que luego retiraron, y que ha supuesto que los equipos directivos a día de hoy no sepan en base a qué y cómo cuadrar con los horarios con 19 o 20 horas lectivas. Explique esos bandazos. La educación, señora consejera, también es el principio del progreso. Y frente a esta imagen en la que usted aparece presentando ese informe de comienzo de curso, pues tenemos esta otra de un barracón en el que se escolariza a niños de 0 a 3 años. Esto existe en Andalucía. Sobran las palabras y creo que sobran los argumentos, pero vamos a seguir profundizando. Los peores pronósticos sobre el ciclo de 0 a 2 se han cumplido, la crónica de una estafa anunciada. Las propietarias de las escuelas infantiles han alertado de la baja de matrículas en el primer ciclo de educación infantil. Las familias se han dado de baja a causa de los precios abusivos que deben pagar por escolarizar a sus hijos. Y usted presume aquí de que han aumentado las ayudas del 100% de la bonificación. Y eso significa que han aumentado las familias que están en riesgo de exclusión, en riesgo de pobreza y exclusión social. Pero es un logro para su Gobierno. Y no le quepa la menor duda tampoco que sufriremos las consecuencias devastadoras fruto de la mercantilización y liberalización salvaje que introduce ese decreto que ustedes aprobaron a espaldas de las voces que reclamaban en su momento diálogo. La educación, señora consejera, también es el principio de la inclusión. En su comparecencia ante los medios y aquí también, para presentar ese famoso informe, volvió a vender como un logro
el mantenimiento de los apoyos en el segundo ciclo de educación infantil. Tras ese anuncio hay un recorte. La práctica recurrente de cubrir las bajas con esos apoyos. Esa medida lastra el empleo público y abandona a los niños de 3 a 5 años que más lo necesitan. En educación primaria, señora consejera, en lugar de fortalecer y blindar los aspectos clave de la lucha contra el fracaso escolar, los están desmantelando y desactivando siguiendo los dictados de una política económica mercantilista y neoliberal. Sacrifican los especialistas de primaria, esos maestros y maestras que pasaban días enteros con su grupo clase, que conocen de verdad a los niños y niñas que tienen delante, que tratan la diversidad en el alumnado con naturalidad en favor de una organización escolar que prima un tipo de especialización desnaturalizada. Frente a un modelo de organización escolar del desarraigo, reivindicamos, señora consejera, la pedagogía del afecto, la pedagogía del cariño. Sacrifican el proyecto pedagógico, el alma de una escuela, en favor de un modelo escolar basado en la contabilidad, donde el alumnado y el profesorado son simples números que cuadrar al principio y al final de cada curso. Y si hablamos de sacrificio, no podemos olvidarnos de las trabajadoras de los servicios educativos que su Gobierno tiene externalizados y privatizados. Eso sí que es un sacrificio. Cobrar una miseria, no tener derecho a nada para que ustedes puedan presumir de las ayudas que reciben las familias. La educación, señora consejera, también es el principio de la dignidad. Y para finalizar este breve repaso a los aspectos más relevantes de este inicio de curso, nos gustaría destacar el alcance que ha tenido el plan de choque que presentaron a finales de junio para combatir el calor en las aulas. Hemos comprobado que en varias provincias que las obras realizadas han sido ridículas. Para eso, mejor tapar el sol con un dedo, señora consejera. Sepan ustedes que ante este fraude la ciudadanía está muy remisa a creer en el cumplimiento del protocolo de bioclimatización que anunciaron también este verano, en el mes de agosto. Hoy tenemos más razones que nunca para defender con uñas y dientes pues nuestra propuesta de ley de bioclimatización de los centros educativos andaluces. Hoy tenemos más razones que nunca para defender un debate honesto para la búsqueda de soluciones de consenso. Porque la educación, señora consejera, también es el principio de la democracia. Nosotras hemos puesto encima de la mesa la ley del 5%, una ley trabajada y consensuada con la comunidad educativa, con los sindicatos, una ley que pone sobre la mesa la posibilidad de asegurar un suelo de inversión inamovible, libre de recortes y retoques, sin renunciar al 7% o a lo que haga falta. ¿Qué significaría esta ley? Ni más ni menos que 1.500 millones de euros más para la educación pública respecto a 2017. 1.500 millones más significan recuperar todo el empleo perdido, significan nuevos colegios e institutos bioclimatizados, significa recuperar servicios esenciales como las intérpretes de lengua de signos o las monitoras de educación especial, significa apostar por otro modelo de enseñanza y aprendizaje de idiomas para terminar de una vez por todas con la segregación que el bilingüismo está produciendo en la escuela pública. Significa implementar TIC de manera mayoritaria y no como ahora que las AMPA pagan las pizarras digitales. Significa la posibilidad de avanzar hacia un modelo educativo de vanguardia que empodere. Hay que blindar la escuela pública, hay que blindar la escuela pública. Y no sabemos si aquí Susana Díaz lo habrá aprendido en su regreso a las aulas. No lo sabemos. Y voy concluyendo. Solo esperamos que ningún recorte, señora consejera, ningún recorte les robe a los niños y niñas de Andalucía la alegría, la capacidad y la oportunidad de construir colectivamente la felicidad y un futuro cargado de dignidad. Muchas gracias. Gracias, señora Benítez. Interviene a continuación la diputada del Grupo Parlamentario Popular, la señora Carazo Villalonga. Señora diputada. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Saludar también, para empezar, a los invitados que nos acompañan en este importante debate de esta tarde. Consejera, comienza un nuevo curso escolar que lo hace con las mismas asignaturas pendientes en su expediente académico. Comienza un curso escolar solo con un cambio de actitud. Hoy nos ha proporcionado menos datos, menos cifras, menos información que nunca,
Lo ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, señor Maillo. Ni siquiera está publicado ese informe, que no dossier de inicio de curso escolar, que las anteriores consejerías publicaban. Usted no ha hecho una valoración del inicio de curso. Usted hoy ha hecho filosofía, declaración de intenciones, ha hablado de proyectos futuros, pero nada de balance. Y la realidad es que el panorama educativo no ha cambiado respecto al inicio de curso pasado. Y esa puede ser la explicación por lo que no nos quiere ofrecer datos. ¿Para qué no comparemos? ¿Para qué no contrastemos, consejera? Comienza el curso con los mismos problemas y con las mismas asignaturas pendientes. Han aparecido unos nuevos, como esa etapa de educación infantil de 0 a 3 años, que con un recortazo, decretazo, ha visto mermada y expulsada el número de alumnado. Y fíjense, esto es una zancadilla a la conciliación, señorías, pero que hay dos responsables, el Partido Socialista y Ciudadanos, por mucho que hoy el señor Funes parece que ya no encuentra la responsabilidad en ese decreto que aprobaron ambos en solitario. Este grupo ya se lo dijo con la aprobación del presupuesto educativo de 2017, consejera. Ustedes no presupuestan lo suficiente, y se lo dijimos. No ejecutan, además, el presupuesto, y se lo dijimos. El gasto disminuía en educación respecto al conjunto del gasto de nuestro presupuesto. Si a eso le sumamos su nefasta gestión, su mala planificación y la actitud de su Gobierno, pues mire, consejera, no podemos mejorar. No podemos resolver los múltiples problemas, ya muchos enquistados, de nuestro sistema educativo, y este curso tampoco. Mire, no mejoran nuestros resultados. Continuamos siendo líderes en fracaso y abandono escolar. 1 de 4 andaluces no llega a obtener la titulación de la ESO. Somos la comunidad autónoma con mayor porcentaje de alumnado repetidor en el último curso de la ESO. El 23,1% de los jóvenes andaluces entre 18 y 24 años no supera el nivel de enseñanza secundaria en su segunda etapa. Consejera, estos son datos. Estos son datos. Nos encontramos también con planes educativos de hace décadas que son idénticos, que nunca han evaluado. Consejera, hoy ha hablado por primera vez de evaluación, que no terminan de implantarse, no terminan de llegar, provocando desigualdades. ¿Qué equidad? Provocando desigualdades entre centros, entre alumnado, entre municipios. Consejera, como el bilingüismo. ¿Es que no discrimina el bilingüismo? Entre el alumnado que puede optar a un centro bilingüe y el que no, entre el mismo municipio, en la misma zona de escolarización. Despegó en 2008 con un compromiso de alcanzar la totalidad de los centros y 9 años después no ha llegado ni al 50% de los centros públicos andaluces. Tampoco este curso, consejera. O el plan de apertura de centro, 15 años ya en marcha. 15 años ya y la oferta de aula matinal, comedor escolar, actividades extraescolares no llega tampoco al 100% de los centros públicos. Tampoco este curso. ¿Y eso no discrimina, consejera? ¿Eso no discrimina a las familias? Y, por cierto, a las que se quedan en lista de espera, también, consejera, que ese problema aumenta curso tras curso, generando desigualdades y dificultando la conciliación de las familias. Seguimos discriminando al alumnado que puede optar a una plaza de formación profesional o de formación profesional dual y el que no, consejera. ¿Cuántas solicitudes se desestimaron el curso pasado? Más de 20.000, y ese problema tampoco está resuelto este curso, consejera. El ritmo de implantación de nueva oferta formativa es muy lento y no se resuelve tampoco este problema. Seguimos discriminando al alumnado que tiene hoy que estudiar en aulas prefabricadas, consejera. Seguimos discriminando a ese alumnado. Son numerosas las necesidades en las infraestructuras educativas. Algunas llevan contempladas, presupuestadas, comprometidas desde hace décadas, pero es que este curso tampoco han llegado a muchos centros y a muchos municipios. Consejera, es que este curso hay centros que suman nuevas aulas prefabricadas. Por un lado dicen que suprimen y por el otro lado siguen instalando nuevas aulas prefabricadas, como en Alcalá de Guadaira, como en Cártama, como en Mija, como en Alindín, en Granada. Algunos de los centros que le quiero decir esta tarde. Después de sucesivos planes vemos cómo esto no avanza y cómo hay niños y niñas en centros educativos en condiciones indecentes, con aulas prefabricadas, con amianto en su estructura, un plan a 2022. ¿Cuántos años necesitan ustedes, consejera? Y obligados por Europa, por supuesto, y mal climatizados, que comienza el curso escolar igual que terminó, consejera, un 1% de los centros. Ya habla usted de un impulso a climatizar los centros educativos, poner toldos, cerramientos y sombras en los patios. Eso lo llevan haciendo muchos años los ayuntamientos, los alcaldes en los centros educativos, porque ustedes no lo hacían, consejera. Mire usted, no nos extraña nada.
Para el plan 2016-2017 se prometieron 107 millones de euros. Recortaron 38 por una modificación presupuestaria el 11 de octubre del año pasado. ¿Para qué? Para pagar docentes, porque no lo habían contemplado en el presupuesto, consejera. Ya lo dijimos en la aprobación de 2017, que este curso iba a pasar lo mismo. Iba a pasar lo mismo, consejera, con su anuncio de incorporación de nuevos docentes, por cierto, insuficientes, porque esta es la comunidad autónoma que más docente ha recortado en los últimos 5 años de todo el conjunto nacional, consejera, 7.700 docentes. Luego aún faltan por incorporar más de 5.000 docentes a las aulas andaluces. Lo incorpora haciendo trampas, restando recursos al presupuesto de 2017, restando recursos a la inversión del presupuesto educativo, restando recursos a esos planes de infraestructura educativas como lo hizo el curso pasado. Ya tiene aprobada la modificación de 34 millones de euros al cargo de la inversión del presupuesto de 2017 para pagar ese anuncio, consejera. Y un anuncio que, bueno, nos alegramos, pero que es insuficiente. Se lo han dicho todos los sindicatos educativos, algunos hoy aquí presentes. Insuficiente, consejera, y es que usted ha mantenido que recuperamos la totalidad de los docentes. Eso no es así, consejera. Eso no es así y usted lo sabe. Falta profesorado en los centros educativos, ratios que usted sabe que están sobredimensionadas y que utiliza ese 10% de carácter excepcional como una realidad en muchas aulas en los centros. Falta profesorado de apoyo. Ha mencionado usted al alumnado con necesidades educativas especiales. A 2 días de comenzar el curso, ¿cuántos niños y niñas han presentado reclamaciones sus familias por no contar con el monitor de apoyo, con esos monitores de educación especial que hoy están manifestándose en la calle por su situación y condiciones precarias en sus contratos, consejera? Pues son numerosas las reclamaciones. Numerosas las reclamaciones de ese alumnado que más necesita su apoyo y que de nuevo ha comenzado el curso sin los recursos humanos suficientes. Aulas específicas sin profesorado y sin monitores de apoyo, consejera. Usted lo conoce. Por tanto, no enmascaren la realidad. El Gobierno andaluz es que viene años tapando la realidad, enmascarando la realidad, ofreciendo datos que no se ajustan a lo que se palpa, a lo que conocen las familias, a lo que trasladan los docentes y el profesorado en sus centros. No oculten esa realidad. Usted ha hablado hoy que no quiere instalarse en la autocomplacencia. Yo se lo agradezco. Eso es un cambio de actitud. Eso es positivo. Eso nos puede favorecer. De otra manera es imposible cambiar, es imposible mejorar, es imposible avanzar, es imposible dar ese salto al que usted hacía alusión en esta tarde en nuestro sistema educativo. Es imposible, consejera. Y se lo dije en la pasada intervención. Así no, consejera. Se necesita más que un cambio de actitud. Se necesita un cambio de gestión, un cambio en la planificación, más que un cambio de actitud. Y un cambio también en el presupuesto educativo, consejera. Está usted a tiempo. Está usted a tiempo de negociar ese presupuesto educativo para que todo eso, filosofía que hoy nos ha planteado en este atril, pueda ver la luz y hacerse realidad. Hoy solo volvemos a pedir, revise la política educativa gestionada por el Partido Socialista en los últimos 38 años, consejera. Sea valiente, no desaproveche esa oportunidad. Si no revisa los fallos, si no cambia lo hecho hasta ahora que no ha funcionado, ¿no vamos a poder avanzar en calidad? Usted destacaba ese avance en calidad. Ni van a poder mejorar nuestros resultados, consejera. Y tampoco, y desgraciadamente, se va a poder garantizar la igualdad real de oportunidades que mucho cacarean, pero que luego, tal y como hemos demostrado esta tarde, no se alcanza en los centros educativos andaluces. Para alcanzar el éxito escolar necesitamos ese cambio de actitud, valentía, y solo así, consejera, podemos dar ese salto que Andalucía necesita. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Fija la posición del Grupo Parlamentario Socialista su diputada, la señora Segura Martínez. Señoría, tiene usted la palabra. Gracias, señora vicepresidenta. Buenas tardes, señorías. El Grupo Socialista interviene en esta comparecencia de inicio de curso teniendo en cuenta una actitud de coherencia para que la planificación educativa no sea una pelota de ping-pong, sino que sea
una documentación que además está sustentada por cientos de profesionales y por supuesto tiene que estar cotejada la planificación con los recursos humanos y con los recursos materiales. Es una actitud que practicamos de forma continuada, la de la coherencia, quiero decir, señora consejera, y que en este inicio también de periodo legislativo reiteramos la petición al resto de fuerzas políticas, como he escuchado que usted también ha hecho, señora consejera, para unar esfuerzos y elaborar propuestas en esa coherencia para aportar tanto al Gobierno andaluz como al de la Nación, para que nuestro sistema educativo pueda consolidar los logros que se han alcanzado, pero también para avanzar en respuesta a necesidades, evidentemente que las hay, y yo no he escuchado ninguna filosofía. Yo he escuchado, y creo que en eso sí le doy la razón al señor Maillo, una continuidad de línea de trabajo, como no puede ser de otra manera, porque un inicio en el curso escolar no significa un antes y un después, porque en educación no se cierra, educación sigue trabajando todo el año. Consideramos que nuestro grupo político le queremos trasladar que nos preocupa y nos ocupa precisamente la atención personalizada al alumnado para mejorar en su rendimiento escolar y por tanto, en la consecución del éxito educativo, que puede parecer lo mismo, pero no lo es. El éxito educativo es algo mucho más amplio y que está sustentado en cuestiones que usted ha planteado aquí que no tienen nada que ver con la filosofía, aunque también, evidentemente, que es la convivencia en el ámbito del aprendizaje y la adquisición no solo de conocimientos, sino también de valores. Por eso este grupo, el Grupo Socialista, valora la estrategia para la convivencia escolar de Andalucía, la atención a grupos vulnerables y al fenómeno del acoso escolar y al ciberacoso. Igualmente, señora consejera, este grupo valora la atención que usted ha mostrado para lo que ha denominado el saber hacer de los docentes. Esto es fundamental en la exposición que usted ha hecho, porque ese apoyo que usted quiere dar desde su equipo a la expansión de las experiencias educativas con éxito, sin duda van a consolidar la calidad en el sistema educativo, aprovechando el saber hacer de los docentes y, por supuesto, la atención especial a las competencias lingüísticas y matemáticas y también el nuevo programa para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Esta cuestión que a nosotros nos ocupa y nos preocupa, veo que en su discurso lo que ha hecho es que la Consejería focaliza en este inicio de curso un eje fundamental para lograrlo y es la incorporación a la aula pública andaluza de un número importante, 2.676 docentes más que el curso pasado, menos alumnado en 6 años consecutivos. Y, señora Cadarazo, a mí me gustaría que alguna vez fuésemos legales en el discurso cuando hablamos de lo que se ha perdido de docentes en Andalucía. Supongo que el número de docentes de Andalucía estará aparejado a los 40.000 que nada más llegar perdimos con ustedes en el Estado. Posiblemente a usted las cuentas no les cuadran y seguramente algunas acciones de su ministro tampoco las saca a relucir en esos 7.000 de los que habla siempre, que no hay narices a saberlo. Porque aquí lo que estamos haciendo es ir a la cifra precisamente antes de los recortes de personal impuesto por Rajoy en el año 2012. Y también quiero destacar, señora consejera, cómo a fecha de 4 de septiembre ya se habían nombrado alrededor de 14.000 interinos y aún existen vacantes sobrevenidas que se podrán adjudicar. No son cifras definitivas. Pero somos conscientes que este aumento de plantilla tiene que ir arropado también con medidas cruciales de apoyo al profesorado. Y usted lo ha dicho aquí, sin filosofía ninguna. Por lo que tenemos que hacer una continua adecuada desburocratización del sistema que dé garantía jurídica. Porque esto no es desburocratizar, sino también hay que garantizar jurídicamente las acciones de los profesionales en los ámbitos educativos, por lo que celebramos las medidas para facilitar los procesos y procedimientos que los docentes realizan en la Administración educativa, así como las medidas de recuperación progresiva de las condiciones laborales. Y ya veremos, señor Maillo, a ver cómo sale el Partido Popular con el tema de las 35 horas. A ver si estamos tonteando con unos meses para luego darle la razón a la comunidad educativa andaluza. Ya veremos si hay que darle la razón al Gobierno andaluz. Y la formación del profesorado con más acciones y mejor orientada a las necesidades del sistema educativo actual y de las personas que trabajan en él, bilingüismo, convivencia, formaciones, competencias básicas. Para nosotros y nosotros en este grupo es
definitivo para avanzar en la calidad del sistema las 84 incorporaciones a la red de centros con enseñanza bilingüe. 1.417 centros están sostenidos con fondos públicos, el resto 38 en centros privados. Para nosotros eso sí es avanzar. Y es verdad que no tenemos todo, pero claro, a mí me gustaría explicar algo que lo iba a dejar para más al final, pero lo voy a decir. No podemos debatir en este Parlamento, ni siendo franquicias baratas, señora Carazo, de quien recorta hasta dejar irreconocible la inversión en educación, ni siendo salvapatria, señora Libertad, señora Benítez, que prometen lo que ya está hecho en muchas ocasiones y reivindican al gobierno andaluz y no lo hacen con quien le pone la bota en el cuello solo porque aquí en esta tierra se vota socialismo. Y desde esa progresión izquierdista tendríamos que saber, cuando reivindicamos al gobierno andaluz, si estamos olvidando señalar y focalizar dónde está el verdadero problema. Porque esta tierra lo que está sufriendo es porque está penalizada en quien toma las decisiones presupuestarias que colapsan la educación y los servicios públicos en las comunidades autónomas. Por tanto, señora Carazo, decirle que a su comunidad educativa, como ha dicho usted aquí, que no presupuesta lo suficiente, cuando en 5 meses quitaron a 1.000 millones por mes, 5.000 millones, cuando tienen un decreto que nos está asfixiando, no a esta comunidad, sino a este país, y no le he escuchado todavía decir que eso hay que abolirlo. Es que no se lo he escuchado, señora Carazo. ¿Cómo vienen aquí a hablar de estas cuestiones? Hablen con seriedad, hablen con responsabilidad, y a partir de ahí seguramente nos vamos a poder poner de acuerdo. Hay otra cuestión que para nosotros es muy importante. Importante porque, evidentemente, no podemos dejar de hablar de lo que supone para este Grupo Socialista la atención que se está haciendo al sistema educativo con los servicios complementarios que ofrece. No me vengan con cuentos, que ya nos conocemos todos los cuentos. Si el 84%, claro que nos conocemos todos los cuentos, si tenemos un servicio al menos en centros educativos, ¿ustedes qué quieren? Si no podemos hacerlo en la totalidad, lo tendremos que hacer para atender aquello que es más perentorio, allí donde nos dan la posibilidad, evidentemente, de actuar, porque lo he dicho en alguna ocasión, no hay ninguna máquina detrás de la puerta de la Consejería que fabrique dinero. Esto se hace con partidas presupuestarias y no somos una isla. Aquí hay un compendio de responsabilidades interinstitucionales, el Gobierno central y las comunidades autónomas. Y también los ayuntamientos, porque usted está aquí hablando del sistema de climatización y yo quería felicitar a la señora consejera, si me da tiempo, que creo que sí, porque el 84% del plan de choque está realizado y el otro ejecutándose. Me creo que son 40 y tantas actuaciones. Y usted viene aquí a ningunear que si un toldito, que si los ayuntamientos. ¿Usted no sabe que hay responsabilidades de los CEI, de los ayuntamientos? Usted no venga a ningunear aquí nada, porque las responsabilidades de los ayuntamientos las cumplen los ayuntamientos y tiene que haber esa coordinación para que esto funcione. Y el plan de climatización tiene que funcionar porque se ha hecho, y quiero felicitarla también a la consejera por ese convenio que se ha firmado, porque eso seguramente nos va a dar un plan de estabilización, de poder rescatar todo lo que son las energías renovables dentro de los centros educativos. Así que cuando nos subamos aquí, y por el tiempo que tengo, quiero terminar diciéndole, cuando nos subimos aquí cada inicio de curso, y quiero decirle a los responsables sindicales, a los de los colectivos de padres y de madres, a los colectivos docentes, que es el mayor sistema educativo de este país, y ponerlo en marcha cuando tienen la bota puesta y las partidas presupuestarias que nos corresponden, que no nos pagan ni por los hijos que nacen. Es muy bonito venir aquí a hacer postureo, pero es que no se trata de un postureo, se trata de hacer un diagnóstico real, y la señora consejera sí que lo ha hecho y ha puesto los objetivos. Vamos a ser inteligentes y vamos a poner el objetivo todos juntos y aunar esfuerzos, y no venir a criticar por criticar porque queda bien un discurso parlamentario. Esto es otra cosa. Aquí se trata de trabajar para que el sistema funcione y no funciona con postureo. Muchas gracias. Gracias, señoría. Cierra esta comparecencia la señora consejera de Educación, señora Gayá Sánchez.
Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoría, la verdad es que estoy un poco sorprendida porque, efectivamente, en rueda de prensa, después de Consejo de Gobierno, en distintas declaraciones a los medios de comunicación, colgado en la página web, hay un resumen del dossier de inicio de curso, con las cifras y datos, que es lo que ustedes me achacan que no pueden comparar de un año para otro. Con las cifras y datos pueden compararlo, pero aún así, y le contesto a usted, señor Maillo, hay un dossier que en los próximos días colgaremos en la página web completísimo, y además asumo que la responsabilidad en este caso de que el dossier no esté hoy ha sido absolutamente mía personalmente, porque he sido la que he llevado la revisión del dossier hasta el último extremo, y es verdad que el equipo me apremiaba para sacarlo cuanto antes. Yo asumo esa responsabilidad, pero yo creo que en muy poquitos días lo van a tener ustedes, como todos los años y como debe ser, porque no tenemos absolutamente nada que ocultar. Porque entendemos que si la voluntad de esta Cámara y la voluntad de toda la comunidad educativa es trabajar por la educación, efectivamente hay que conocer la realidad de la educación. Nos guste más o nos guste menos, o a veces con unos datos que nos favorecen más o nos favorecen menos. Lo que no estoy dispuesta, bajo ningún concepto, eso sí, pese a que reconozco que hay cosas que podemos mejorar, es a decir que el sistema público andaluz no funciona, ni muchísimo menos. No estamos maquillando cuestiones. Las que no funcionan las estamos diciendo. Les escuchamos a ustedes, escuchamos a las organizaciones sindicales, escuchamos a los colectivos, escuchamos a las familias. Pero, evidentemente, hay cosas que sí funcionan, por mucho que queramos mantener la crítica constante, el caos informativo, etcétera, etcétera, que algunos se dedican a hacer. Podemos hablar de la gratuidad de los libros de texto, podemos hablar de los planes de apertura, de los comedores escolares, del transporte escolar, del incremento de plantilla insuficiente. Bueno, es una valoración, pero un incremento de plantilla de 2.676 profesores cuando hay comunidades en este país cuya plantilla es de 11.000 docentes. Yo creo que ustedes no me pueden decir que es insuficiente. Y aún así hay un compromiso de que seguiremos aumentando la plantilla. Además, en las etapas que se vayan necesitando. Y saben que está previsto un aumento de 2.700 docentes para el próximo curso. Señor Maillo, usted me preguntaba concretamente por la cuestión de la suspensión cautelar de, efectivamente, la Ley 5/2016 y la jornada de trabajo de las 35 horas. Ustedes saben que la planificación educativa se lleva a cabo durante 6 meses, comienza 6 meses antes. Si hay instrucciones, la inspección está dando las instrucciones a los centros de que deben organizar los horarios conforme a las unidades autorizadas y a la planificación hecha. Saben todos ustedes que hay voluntad por parte del Gobierno de la Nación de llegar a un acuerdo con el tema de la retirada de la suspensión cautelar. Estamos esperando, hay conversaciones entre la consejera de Hacienda del Gobierno andaluz y el ministro de Hacienda. Estamos esperando a ver qué pasa pues con esos acuerdos. Simplemente esa es la cuestión. El incremento de plantilla está en los centros y, evidentemente, va a suponer un beneficio, nunca un perjuicio. Por tanto, a expensas de lo que pueda ocurrir en ese acuerdo, nosotros mantenemos la planificación prevista. Y yo creo que en muy pocos días sabremos qué es lo que pasa. En cuanto a la climatización, que también comentaba usted, vamos a ver. Desde el 2015, todos los pliegos llevan las prescripciones técnicas oportunas para que los edificios educativos sean sostenibles desde el punto de vista de la climatización. Es verdad que tenemos un parque muy antiguo. Yo lo he dicho hasta la saciedad. Yo no sé cómo explicar ya las cuestiones de climatización de los centros docentes. Es decir, vivimos unas situaciones extraordinarias. Tienen ustedes que reconocer que lo que ha pasado en el mes de junio, en el pasado mes de junio, ha sido extraordinario. Aún así, son situaciones que se pueden repetir con cierta frecuencia y tenemos que abordar muchas cuestiones. No es tan sencillo como poner un split en cada aula. De verdad que no es tan sencillo. Tenemos que revisar las instalaciones eléctricas. Tenemos que hacer auditorías energéticas. Tenemos que cumplir las directivas europeas sobre sostenibilidad energética. Y tenemos que llegar a cerca de 7.000 centros educativos. Y es lo que estamos tratando de hacer. Esto no se acaba ni hoy ni mañana. Hay unas actuaciones que han sido más urgentes. Seguimos trabajando. En los próximos días se enviarán a los centros de infantil y primaria un pequeño cuestionario para que nos den algunas indicaciones de cómo está la situación de climatización en sus centros, para poder valorar las urgencias y que los técnicos efectivamente vayan a ver esos centros. Seguimos trabajando en el protocolo que hemos firmado con la Consejería de Empleo a través de
Agencia de la Energía. Haremos esa auditoría que esperamos que antes de Navidades esté hecha y acometeremos las actuaciones necesarias para ello, como corresponde, porque es nuestra responsabilidad y no la hemos eludido en ningún momento. Otra cosa es que a ustedes les parezca insuficiente o que les parezca lenta, pero tampoco hemos tenido ninguna otra propuesta para hacer las cosas de otra manera. Y ahí sí quiero insistir en la capacidad que tenemos y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros para ser constructivos. Es verdad, señora Benítez, que ustedes bueno, por lo visto, porque desde luego yo no he tenido constancia ninguna, a ustedes no les ha parecido interesante explicarme su ley de bioclimatización, pero bueno, he tenido acceso a ella. No pasa nada. Es decir, es cuestión de si trabajamos conjuntamente o no trabajamos conjuntamente. Y es cierto que las medidas que ustedes plantean en la ley, bueno, pues yo sinceramente a lo mejor carezco de los conocimientos técnicos, pero la mayoría de ellas no difieren mucho de cuál es el planteamiento que tiene esta Consejería de Educación con respecto a la climatización sostenible y la rehabilitación energética de los centros educativos. Señor Maillo, también comentaba usted que hemos perdido una oportunidad en la planificación de las etapas de infantil y primaria. Yo le vuelvo a tender la mano a que trabajemos este año en ese debate educativo que nos parece esencial. Yo le puedo dar la razón en todo lo que usted ha comentado, pero la planificación se hace con 6 meses de anterioridad. Es decir, no es fácil. Ustedes, por un lado, me dicen que no se genere caos en los centros educativos, pero, por otro lado, me están diciendo no, cambie usted lo que tenga que cambiar inmediatamente. Es muy complicado, pero estamos dispuestos a hacerlo y lo he dicho, que lo vamos a hacer. Por tanto, yo les invito a ser constructivos, a ser proactivos y a participar en ese debate con nosotros. También comentarles que si hay ciclos de formación profesional que se han desdoblado este año. La cuestión de la formación profesional, yo quiero que ustedes dan unas cifras alarmantes, ¿no? Y sacan en la prensa unas cifras alarmantes de alumnado que no puede matricularse de los ciclos, y yo quería comentarles alguna realidad de la formación profesional. 2.000 plazas más son muchas plazas en un año. El esfuerzo que se está haciendo con la formación profesional dual, 3.000 empresas que están colaborando con nosotros, también es un esfuerzo muy, muy importante. Todos sabemos que muchas veces la adecuación al mercado de trabajo, al tejido productivo, es complicada, porque surgen sectores emergentes que nos demandan una formación inmediata, que es la que tiene mayor grado de empleabilidad, y no es fácil adaptar inmediatamente la oferta educativa, aunque estamos haciendo un gran esfuerzo en ello. Con respecto a esos datos de alumnado que se queda sin plaza, que no son esos datos exagerados y alarmantes que ustedes comentan en la prensa, sí quiero decirles que nosotros garantizamos que ningún alumno o alumna que está dentro del sistema educativo pueda quedarse excluido del propio sistema por no poder acceder a una plaza de formación profesional. Hay 3 modalidades: la formación profesional presencial, la semipresencial y la distancia. Y tenemos una demanda grande, pero tenemos una demanda grande porque la gente, o muchas personas, o muchos ciudadanos y ciudadanas, intentan recualificarse a través de la formación profesional, independientemente de que ya tengan un empleo, independientemente de que ya tengan una titulación, y además a veces con un resultado, ¿no?, de abandono en estas enseñanzas bastante alto, ¿no? Entonces, nuestra obligación, aparte de ir aumentando las plazas progresivamente, que es el esfuerzo que estamos haciendo, es garantizar, como les decía, insisto, en que los alumnos y alumnas que están dentro del sistema no se queden sin la oportunidad de conseguir un título o finalizar unos estudios a través de la formación profesional. Con respecto a blindar la educación con el porcentaje del 5% del PIB, yo les quiero recordar que las bases y la coordinación general de la actividad económica son competencias exclusivas del Estado, y que no podemos obviar la negativa del Gobierno de España a revisar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, que ha originado un enorme desequilibrio entre las distintas comunidades y de distribución de recursos entre las propias administraciones públicas, de manera que hay comunidades autónomas, como la andaluza, que han visto reducir su cuota de participación en los recursos totales. Hemos sido muy perjudicados, con menos recursos por habitante. Y además hay que mencionar que el Gobierno ha sido desleal institucionalmente, porque se ha traducido en un sobreesfuerzo financiero de nuestra comunidad para cubrir todos los servicios públicos. Es decir, se ha volcado la parte más dura del ajuste sobre las comunidades autónomas. El debate que la presidenta ha planteado sobre los modelos de financiación, el apoyo que parece que la mayoría de esta Cámara está dispuesta a dar para reivindicar un modelo de financiación justo para Andalucía, puede paliar en gran medida esta cuestión. Además, les quiero insistir que en la última década
que ha sido un periodo de gran inestabilidad económica, el presupuesto medio en materia de educación en Andalucía se sitúa en torno al 5% del Producto Interior Bruto. Y ha supuesto, como les decía, un elevado esfuerzo, dadas las restricciones económicas y presupuestarias impuestas, sobre todo desde el 2012. Con respecto, porque estoy intentando contestarles, ¿no? Le insisto a usted, señor Funes, decía que no he entrado en detalle y por eso le decía que me sorprendo, ¿no? Que era más fácil hacer una comparecencia con números, pero entonces no estaríamos hablando de lo que significan esos números. Tenemos una comparecencia, tenemos comparecencia evidentemente de Comisión de Educación y les digo que ese dossier lo tendrán en los próximos días y no tengo ningún problema, ni muchísimo menos, en hablar de esos números. Lo que espero es que hablemos de números para construir. Usted comentaba que hay un error de tramos en la educación infantil, de 0 a 2. Yo creo que ya todos ustedes saben también que vamos a tener, porque era un compromiso nuestro con ustedes, la mesa de infantil está ya convocada y, evidentemente, el director general de Planificación y Centro trabajará con los componentes de la mesa de educación infantil para mejorar todo aquello que se pueda mejorar en el decreto, incluidos los tramos, si es posible, y de la medida o en la medida que podamos hacer. Evidentemente, es un decreto de nueva implantación, es un modelo nuevo. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, como les decía antes, evaluamos y mejoramos y estamos dispuestos a ello sin ningún tipo de problema. La Ley de Formación Profesional, efectivamente, como usted decía, va a ver la luz este otoño, más pronto que tarde. No coincido en que tenemos una formación profesional dual floja. Le insisto, tenemos más de 3.000 empresas colaborando y es algo muy difícil, teniendo en cuenta que en Andalucía básicamente hay pequeña y mediana empresa. Es dificilísimo el esfuerzo que se está haciendo y la voluntad que las empresas y el esfuerzo que también están haciendo por mantener y sostener la formación profesional dual, que, como usted ha dicho, tiene un 80% de tasa de empleabilidad, es enorme. Con respecto a los programas de cooperación, la semana pasada, precisamente, tuvimos una reunión con el ministro de Educación y el secretario de Estado de Educación y era uno de los temas que hablamos. Hay otras cuestiones que planteamos, incluso cuestiones que planteamos que fueron innovadoras para ellos y que nos han dicho que están dispuestos a explorar determinadas vías, ¿no? Como la cuestión de que, por ejemplo, nuestros propios centros docentes puedan acreditar niveles competenciales de idioma. Estuvimos hablando de los programas de cooperación territorial también y lo que les solicitamos fue que permitan que las comunidades autónomas elijan, dentro de la variedad y la gama de programas de cooperación territorial que hay, cuáles son los que más le interesan a cada comunidad, que no vengan determinados por el Ministerio, de forma que, efectivamente, si nosotros lo que queremos incidir, por ejemplo, es en las competencias lingüísticas o matemáticas, podamos escoger unos programas y no otros. Con respecto al tema de los monitores, ustedes, pues han hablado, varios de ustedes, ¿no?, del tema de la precariedad laboral. Yo les quiero insistir en que ya no solamente es la Inspección de Trabajo la que tiene la obligación de revisar que se cumplen las condiciones laborales de este personal, sino que además la Junta de Andalucía firmó, junto con las organizaciones sindicales, una guía de cláusulas sociales. Es nuestra obligación, efectivamente, velar porque se cumplan esas cláusulas sociales y medioambientales. Y la PAE, además, lo hace. Tiene incluso una aplicación informática por la que exige a los centros, a las empresas, que le envíen la documentación necesaria para comprobar que efectivamente se cumplen todas aquellas cuestiones relativas al convenio de aplicación en estos sectores. Y aún así, desde luego, seguiremos insistiendo, porque es verdad que cada vez que nos llega una cuestión sobre incumplimiento de estas condiciones laborales duele, efectivamente. O sea, que estaremos mucho más pendientes, si cabe, de que esas situaciones no ocurran. Con respecto a los opositores excluidos, mire usted, señor Funes, cuando tocamos lo humano es lo que más duele. Y el tema de los opositores excluidos es una cuestión que especialmente duele. Es una cuestión que nos tiene atados de pies y manos por la cuestión legal y normativa. Es cierto, vamos a tomar medidas, yo lo he dicho en la comparecencia, para que esto no vuelva a ocurrir con ningún opositor. Lo vamos a hacer ya, las organizaciones sindicales están de acuerdo en este sentido, pero es difícil encontrar una solución legal para estas personas que se han quedado excluidas. Y le insisto que cuando hablamos de personas y hablamos de sus vidas, quizás sean los temas que generan más impotencia cuando alguien no puede encontrar una solución a este respecto.
El tema de las ratios. Ustedes hablan mucho de las ratios. Es verdad que a veces nos acusan, ¿no?, al Gobierno andaluz de que el 10% de escolarización extemporánea se convierte en la norma y no en la excepción. Normalmente, cuando se convierte en la norma, y no es en todos los casos, ni muchísimo menos, pero cuando ocurre es porque precisamente tenemos que atender la necesidad de escolarización de una localidad concreta, de una localidad especial. Evidentemente, a nosotros no nos gusta hablar de ratios. Nos preguntan ustedes muchísimo sobre las ratios y ya lo dije también el otro día en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. La tasa alumno-profesor ha descendido 0,5 puntos, pero es cierto que las ratios varían según la zona, la comarca y la localidad donde estemos. Que evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo por ir bajando esas ratios progresivamente, eso está claro, y intentaremos hacer ese esfuerzo en la medida de lo posible. Con respecto al tema de los inspectores, nosotros también nos hemos reunido con los inspectores. Me sorprende que digan que no se les deja trabajar. Claro que se les deja trabajar. Los inspectores tienen que velar por el cumplimiento de la ley en los centros educativos, tienen que asesorar y, además, un inspector precisamente me dio la mejor definición que alguien me ha dado de la inspección, ¿no? La inspección lo que tiene que procurar, o su misión fundamental, es procurar que los niños y niñas aprendan más y mejor. Y nosotros, por supuesto, que les damos autonomía en su trabajo. Por supuesto que sí. Habrá cuestiones que tendremos que ir mejorando, es evidente, en la relación, en la comunicación con ellos, pero tienen su autonomía para trabajar y hacer su labor como les corresponde. Y con respecto al pacto educativo, decía usted, señor Funes, que damos un paso para adelante y otro para atrás. Mire usted, el primer paso para atrás lo ha dado el propio Ministerio de Educación, el propio Partido Popular. En el momento en el que, cuando se están negociando una serie de cuestiones para avanzar en el pacto educativo, que ya de por sí va lento, han registrado una proposición no de ley sobre la libre elección de centro. Eso es lo que realmente ha distorsionado esa sucinta paz educativa que había a nivel estatal. Por tanto, nosotros lo que le pedimos desde aquí al Partido Popular es que lo retire y sigamos avanzando en aquellas cosas que nos unen y no en las que nos desunen. Yo, señora Benítez, igual que pasa al Partido Popular, yo les quiero decir que ustedes, siempre hacen un discurso catastrofista, hacen un discurso que hagamos lo que hagamos, da exactamente igual. Ustedes tiran del argumentario. De hecho, usted ha hablado de reorganización de las etapas. Yo no sé si no me ha escuchado, porque lo he dicho, pero usted aún así no lo ha propuesto. Si hablamos de recursos, faltan. Si hablamos de planes, no les gustan y son insuficientes. Si hablamos del nuevo curso y de debatir en profundidad, buscan el desacuerdo y rompen por algún lado. Al final, de verdad, que cabe la duda de si ustedes quieren construir y colaborar o ustedes lo que quieren es confrontar permanentemente. Así es muy difícil, de verdad. Ustedes me preguntaban también por las aulas prefabricadas, lo que ustedes llaman los barracones. Miren ustedes, se están retirando las aulas prefabricadas y alguien, me parece que ha sido usted, señora Caraza, ha dicho se ponen otras. Es verdad que hemos tenido situaciones sobrevenidas en secundaria, porque tenemos un pico de escolarización de secundaria muy grande, y es verdad que hemos tenido que instalar algunas. Hemos quitado y hemos tenido que instalar algunas, por supuesto, en muchísimo menor número. Y lo que les doy la razón es que las aulas prefabricadas son provisionales, temporales, y sirven para un momento concreto y no se pueden instalar ni eternizar en el tiempo. Es decir, tenemos que acometer las medidas necesarias en los centros para poder garantizar la escolarización en el centro ordinario, y en ello estamos trabajando. Con respecto a la climatización, ya les he contestado. También tendremos que hacer una reflexión, señora Benítez, por el tema de la segregación que usted comenta con respecto al bilingüismo. Es un debate también profundo porque, mire usted, no es el primer centro en el que se autorizan X líneas bilingües y resulta que no tienen alumnos para llenarlas porque los padres no quieren. Creo que ese es uno de los debates que de verdad tenemos que tener en la Comisión de Educación, para ver hasta dónde queremos llegar y para ver hasta dónde las familias quieren llegar. Y yo creo que más o menos les he contestado o intentado contestarle aquellas cuestiones que ustedes me han planteado.
y si me he dejado alguna en el tintero, pues por supuesto en la Comisión de Educación estaré dispuesta a contestarle todo aquello que ustedes necesiten. Gracias. Gracias, señora consejera.